A comienzos de la década de 1920, en una pequeña ciudad del interior rodeada de haciendas y costumbres rígidas, Elena Duarte despertó creyendo que aquel sería el día más seguro de su vida. Tenía poco más de 20 años, provenía de una familia sencilla de comerciantes y había crecido escuchando que una mujer honrada debía ser discreta, obediente y firme en sus decisiones. El matrimonio para ella no era solo amor, era protección, estabilidad y la recompensa por los sacrificios de sus padres. Aquella mañana todo estaba organizado como dictaba la tradición. La iglesia adornada, toda la ciudad al tanto, las miradas atentas a lo que sucedería. Elena se vistió en silencio con las manos temblorosas, intentando controlar el miedo común de quien cambia de vida. No imaginaba que aquel nerviosismo no provenía del futuro, sino del final de algo que ni siquiera llegaría a comenzar. Hasta ese momento creía estar haciendo todo bien, y esa certeza haría la caída aún más dura. Cuando la ceremonia pasó y el novio no apareció, la vergüenza comenzó a tomar forma ante todos. Primero llegaron los murmullos, luego las miradas de lástima y, por último, la carta entregada a las apuradas, con palabras frías y justificaciones que sonaban como una sentencia. Él hablaba de diferencias sociales, de ambiciones mayores, de una vida que no cabía al lado de alguien sin posición. Elena lo leyó allí mismo, sin llorar, mientras sentía arder el rostro y el cuerpo perder peso. La humillación no fue solo personal, fue pública, expuesta ante cada persona que la conocía desde niña. En ese instante, entendió que no sería recordada como Elena, sino como la novia abandonada. Algo dentro de ella se cerró de forma definitiva y, aún dentro de la iglesia, sin decir una palabra, decidió que no permanecería allí para ser observada como una ruina. Aún ese mismo día, mientras la ciudad digería el escándalo, Elena tomó decisiones que nadie percibió. Volvió a casa sin alboroto, se cambió el vestido, reunió pocas ropas y algunos ahorros guardados por sus padres a lo largo de los años. No dejó nota, no explicó nada, porque sabía que cualquier explicación sería inútil. No estaba solo saliendo de la ciudad, estaba rompiendo con la versión de sí misma que había sido construida allí. Por la puerta trasera de su propia vida, abordó un transporte sencillo rumbo a una antigua propiedad rural heredada de una tía abuela lejana. Un lugar casi olvidado, aislado, donde nadie la conocía y donde su nombre no cargaba etiquetas. Durante el trayecto, Elena no lloró. El silencio era pesado, pero también necesario. Por primera vez, no estaba obedeciendo ninguna expectativa. Simplemente estaba yendo. La hacienda era más simple de lo que había imaginado, con una casa antigua, poca estructura y claras señales de abandono. No había comodidad ni acogida inmediata, solo trabajo acumulado y una soledad difícil de ignorar. En los primeros días, Elena sintió el peso de su elección en levantarse temprano, lidiar con la tierra dura, aprender tareas que nunca habían formado parte de su crianza. Las manos comenzaron a llenarse de callos. El cuerpo dolía y las noches eran demasiado largas para quien venía de una vida rodeada de gente. Aún así, había algo diferente en ese cansancio. Nadie allí la miraba con lástima, nadie sabía del matrimonio que no ocurrió. Poco a poco, Elena percibió que no necesitaba sostener ninguna imagen. Cada día en el campo arrancaba un poco de la vergüenza que había traído consigo, y sin darse cuenta comenzaba a reconstruirse en silencio. Fue en ese escenario de rutina dura y silenciosa que Augusto Valenza apareció por primera vez, aún ese mismo día, sin anuncio ni ceremonia. Llegó a la propiedad al final de la tarde, montado en un caballo cansado, solo para avisar que era dueño de la hacienda vecina y que solía pasar por allí
cuando necesitaba revisar cercas antiguas. Augusto era viudo, un hombre de postura firme, pocos gestos y mirada atenta, conocido en la región por mantener distancia de las personas. Cargaba pérdidas que no hacía cuestión de explicar a nadie. Había perdido a su esposa y a su hijo en el mismo año, y desde entonces se dedicaba únicamente al trabajo. Al encontrarse con Helena, no hizo preguntas personales ni mostró curiosidad exagerada. Se limitó a saludarla con respeto y a explicar detalles prácticos sobre la región. Para Helena, aquella neutralidad fue inesperada. Él no la veía como alguien frágil o fuera de lugar. La veía solo como alguien intentando establecerse. Después de que Augusto se fue, Helena pasó un tiempo pensando en aquel encuentro breve y contenido. No hubo emoción explícita ni intercambio de confidencias, pero algo en ella se calmó. Por primera vez, desde la mañana en la iglesia, no se sintió observada ni juzgada. Augusto había hablado de cercas, de agua, de límites de tierra, como si eso fuera todo lo que importaba. Y, en ese momento, quizá lo era. Mientras el día terminaba y el cielo se oscurecía sobre la hacienda, Helena sintió el cansancio apoderarse del cuerpo, pero no la desesperación. La presencia de aquel hombre reservado mostró, sin intención, que era posible existir allí sin cargar el pasado en el rostro. El silencio de la noche seguía siendo pesado, pero ya no parecía vacío. Por primera vez, desde que decidió partir, Helena durmió sin revivir la escena de la iglesia. Algo había cambiado, aunque todavía no supiera ponerle nombre. Al día siguiente, pero aún dentro de ese mismo ciclo emocional iniciado en la mañana del casamiento, Helena despertó con la sensación de que algo necesitaba decidirse dentro de ella. Mientras organizaba la casa y se ocupaba de tareas simples, los pensamientos sobre la antigua ciudad insistían en surgir como ecos que se negaban a callar. Recordaba los rostros en la iglesia, la carta leída en silencio, la forma en que fue reducida a un comentario. Pero, al mismo tiempo, percibía que allí, en esa hacienda aislada, nadie exigía explicaciones. A media tarde, Augusto regresó, esta vez para ayudar a resolver un problema antiguo en la cerca que dividía las propiedades. Trabajaron lado a lado, casi sin conversación, respetando el ritmo del otro. Su presencia no invadía ni presionaba. Helena sintió que no necesitaba esconderse ni justificarse. Por primera vez, el pasado no parecía definir el espacio que ocupaba. Mientras ajustaban la cerca, Augusto percibió pequeños signos que delataban más de lo que Helena decía. La forma en que evitaba hablar de la ciudad, el cuidado excesivo de no llamar la atención, la firmeza mezclada con cansancio. No preguntó, porque también conocía el peso de las pérdidas que no se explican con palabras. En lugar de eso, comentó sobre la tierra, sobre cómo el trabajo diario ayudaba a mantener la mente ocupada cuando el corazón estaba demasiado cansado. Helena escuchó en silencio, sintiendo que esas palabras no eran consejos, sino confesiones indirectas. Sin darse cuenta, ambos compartían algo raro, el reconocimiento mutuo de quienes ya habían tenido la vida rota de forma inesperada. No había promesas ni expectativas, solo la sensación de que aquel encuentro, en ese día específico, cambiaría el rumbo emocional de los dos, aunque la vida siguiera sin alboroto. Al final de esa tarde, Helena recibió una noticia traída por un conocido distante que pasaba por la región. Comentarios provenientes de la antigua ciudad, preguntas sobre su paradero, la posibilidad de que el hombre que la abandonó intentara contactarla para explicar lo ocurrido. Aquello la sacudió de inmediato, trayendo de vuelta la sensación de exposición y juicio. Por algunos minutos, pensó en irse también de allí, como si huir fuera su única defensa posible.
Pero al mirar a su alrededor, la casa sencilla, las marcas de su propio esfuerzo esparcidas por el lugar, percibió que ya no era la misma mujer de la mañana del casamiento. El miedo aún existía, pero ya no mandaba solo. Por primera vez, Elena entendió que desaparecer no necesitaba ser un acto de vergüenza, sino que podía transformarse en una elección consciente. Y esa percepción la dejó extrañamente firme. Augusto percibió el cambio en su comportamiento sin que fuera necesario explicar nada. No preguntó sobre la noticia ni intentó convencerla de nada. Solo dejó claro, con actitudes simples, que respetaría cualquier decisión que tomara. Comentó que permanecer allí exigía más coraje que partir, porque significaba sostener quién se es sin la protección del pasado o de las expectativas ajenas. Elena escuchó aquello con atención, sintiendo que no había exigencia ni promesa escondida. Era una oferta silenciosa de compañía, no de salvación. Al atardecer, mientras el día se cerraba de forma común, entendió que no necesitaba probar nada a nadie, ni a la ciudad, ni a sus padres, ni al hombre que la abandonó. La elección que hacía en ese momento era solo suya. Elena permaneció en la hacienda esa noche con una claridad que nunca había sentido antes. No era valentía repentina ni entusiasmo, sino una firmeza silenciosa que provenía del cansancio de huir. Mientras organizaba la casa sencilla, percibió que cada objeto ya cargaba marcas de su presencia reciente. Nada era cómodo, pero todo era honesto. Por primera vez no se sentía una visitante en su propia vida. El peso del rechazo aún existía, pero ya no ocupaba todos los espacios. El día había sido largo, emocionalmente agotador, y aún así sintió que había sobrevivido a algo mayor que la humillación pública. Eso no borraba el dolor, pero cambiaba su posición frente a él. Elena ya no quería ser definida por un abandono. Quería ser recordada, al menos por sí misma, por la elección que hizo después. Augusto, del otro lado de la cerca, también sentía que ese día no pasaría como cualquier otro. No porque estuviera enamorado ni tomado por expectativas, sino porque reconocía en Elena algo que él mismo había perdido con los años. La forma en que ella trabajaba sin quejarse, cómo observaba todo en silencio, cómo parecía cargar más de lo que decía. Conocía bien ese tipo de fuerza cansada, construida después de pérdidas profundas. Por eso, mantuvo una distancia respetuosa, sin invadir ni prometer. Para Augusto, estar presente era más importante que convencer. Sabía que algunas decisiones solo maduran cuando nadie intenta empujarlas. Y ese día, decidió simplemente permanecer cerca. Los días siguientes comenzaron a parecerse unos a otros, pero emocionalmente ya no eran iguales. Elena empezó a organizar mejor la rutina, a despertar con propósito y a dormir con menos peso en el pecho. Pequeñas victorias comenzaron a surgir, una plantación que respondía bien, una reparación hecha sola, una noche sin pensamientos circulares. No había euforia, solo continuidad. La soledad aún existía, pero ya no dolía de la misma manera. Empezaba a entender que estar sola no era lo mismo que estar abandonada. Esa diferencia, aunque sutil, transformaba todo. La ciudad distante ya no parecía una amenaza constante, sino un lugar que formaba parte de un pasado que no necesitaba ser negado para seguir adelante. Augusto y Elena comenzaron a encontrarse con más frecuencia, siempre de manera simple y práctica. A veces para resolver algo de la tierra, otras solo para compartir herramientas o información sobre el clima. Las conversaciones seguían siendo contenidas, pero ganaban densidad. Hablaban de trabajo, de dificultades, de decisiones que no fueron planeadas. Ninguno de los dos tocaba directamente las heridas antiguas, pero estaban allí, reconocidas. Elena sentía que no necesitaba explicar quién era ni de dónde venía. Augusto no esperaba de ella nada más de lo que pudiera ofrecer en ese momento.
Esa ausencia de exigencia creaba un espacio seguro, raro, donde la confianza crecía sin prisa. En algunos momentos, Elena se sorprendía riendo, algo que no hacía desde antes del casamiento deshecho. No era una risa fácil, sino que surgía de situaciones simples, casi banales. Eso la asustaba un poco, como si estuviera traicionando el dolor que había cargado durante tanto tiempo. Pero poco a poco entendió que seguir viviendo no disminuía lo que había sufrido, solo mostraba que el dolor no había vencido. La vida en el campo seguía siendo dura, exigente, pero ahora ya no se sentía fuera de lugar. Comenzaba a reconocer su propia fuerza no como defensa, sino como identidad. Eso cambiaba la forma en que se veía y cómo se posicionaba en el mundo. Augusto observaba esos cambios con atención silenciosa. Veía a Elena afirmarse sin necesitar apoyarse en nadie, y eso despertaba en él un respeto profundo. No era la idea de una mujer a ser protegida, sino de alguien que había elegido permanecer de pie. Sabía que cualquier sentimiento que surgiera allí necesitaría nacer de ese reconocimiento mutuo, no de la carencia. Por eso, mantenía los gestos simples, la presencia constante, pero sin invasión. Para alguien que lo había perdido de forma abrupta, aprender a construir algo lentamente era casi un desafío personal. Y, en ese proceso, él también se transformaba. Las noticias de la ciudad disminuyeron con el tiempo, pero no desaparecieron por completo. Elena sabía que su historia aún circulaba por allí, distorsionada, comentada, reducida a versiones convenientes. En otros tiempos eso habría sido insoportable. Ahora molestaba menos. Entendía que no podía controlar lo que decían, solo lo que hacía a partir de ahí. Esa conciencia no llegó de golpe, sino que se fue consolidando día tras día. La mujer que dejó la ciudad humillada ya no existía de la misma forma. En su lugar, había alguien que conocía su propio límite y ya no necesitaba esconderse. En una conversación sencilla, sin grandes declaraciones, Elena dejó claro a Augusto que no pretendía volver a la antigua vida. No por orgullo, sino por coherencia con quien se había convertido. Él escuchó con atención y respondió de forma directa, diciendo que respetaría cualquier camino que ella eligiera, incluso si fuera sola. Eso no sonó como alejamiento, sino como madurez. Por primera vez, Elena sintió que alguien caminaba a su lado sin intentar conducirla. Esa percepción fue más impactante que cualquier promesa. Era allí donde algo nuevo comenzaba a formarse, aún sin nombre. El vínculo entre ellos se consolidó en el día a día, no en grandes acontecimientos. En el trabajo compartido, en el silencio cómodo, en la confianza que crecía sin ser anunciada. No hablaban del futuro, pero el presente ya cargaba otra densidad. Elena ya no sentía la necesidad de probar su valor ni justificar sus elecciones. Augusto ya no temía tanto la idea de perder nuevamente, porque había aprendido que algunas pérdidas no anulan la posibilidad de seguir viviendo. Lo que los unía no era una esperanza vacía, sino la disposición de permanecer. Eso hacía que todo fuera más real, más humano, más posible. Con el tiempo, Elena comenzó a percibir que aquel día, inicial, marcado por la huida, había sido también el inicio de un reencuentro consigo misma. No de la forma romántica o idealizada que solía escuchar, sino de manera práctica, concreta. Había aprendido a existir sin pedir permiso, a sentir sin explicarse. Eso no borraba el pasado, pero lo colocaba en el lugar correcto. El abandono dejó de ser el centro y pasó a ser una parte. Ese cambio interno era silencioso, casi invisible para quien mirara desde afuera, pero decisivo para quien lo vivía. Augusto, por su parte, percibió que ya no vivía solo para trabajar. Había algo más allá de la rutina pesada, algo que no exigía explicaciones.
No era la reconstrucción de la familia que perdió, ni el intento de sustituir ausencias. Era una presencia nueva, construida con cuidado. No hablaba de amor, pero sus gestos delataban un compromiso que iba más allá de la obligación. Estar allí, disponible, atento, ya era una elección. Y las elecciones conscientes tenían un peso distinto. No prometían eternidad, pero ofrecían verdad. Lo que comenzó como huida terminó como permanencia. Elena no se volvió invencible, ni Augusto se libró por completo del miedo, pero ambos aprendieron que seguir adelante no exige olvidar, solo aceptar. La vida continuó, simple, dura, real. El amor que surgió entre ellos no salvó a nadie, pero acompañó. No fue impulso, fue construcción. Y aún sin explicaciones claras ni garantías, eso cambió el rumbo de sus vidas. Hasta hoy, lo que quedó no fue el escándalo de la iglesia ni el dolor de la pérdida, sino la certeza silenciosa de que aquel día algo esencial fue elegido. Con el paso del tiempo, Elena percibió que ya no sentía la necesidad de explicar su historia a nadie. Las pocas personas de la región que comenzaron a reconocerla veían solo a una mujer trabajadora, reservada, que cuidaba su propia tierra con seriedad. El pasado había dejado de ser un peso constante y había pasado a existir como un recuerdo distante, que a veces dolía, pero ya no. Paralizaba. Entendía que no había vencido nada de forma grandiosa, solo había continuado. Y eso, en aquel contexto, era más que suficiente. La vida que construía allí no necesitaba ser admirada, solo vivida. Augusto, por su parte, ya no se cerraba como antes. Seguía siendo un hombre de pocas palabras, pero permitía pequeños gestos de cercanía que antes evitaba. La convivencia con Elena no borraba sus pérdidas, pero lo ayudaba a convivir con ellas sin endurecerse. Sabía que lo que existía entre los dos no era frágil, porque no había sido creado sobre promesas o ilusiones. Era algo sostenido por el cotidiano, por el respeto y por la elección constante de permanecer. Eso le traía una tranquilidad que no sentía desde hacía años. No hubo petición formal, ni anuncio a la región, ni cambio brusco en la forma de vivir. Simplemente, en algún momento, quedó claro que compartían más que tareas y silencio. Elena ya no se sentía sola, pero tampoco dependiente. Augusto ya no se veía como alguien condenado a la ausencia. Ambos sabían que la vida podía cambiar otra vez, que nuevas pérdidas aún eran posibles. Aún así, eligieron seguir de ese modo, conscientes, sin prisa y sin garantías. Esa lucidez hacía que el vínculo fuera más fuerte que cualquier idealización. Años después, cuando Elena recordaba aquel día que comenzó en la iglesia y terminó en la hacienda, entendía que nada había sido planeado. Todo simplemente ocurrió, empujándola fuera de una vida que ya no le cabía. Lo que vino después no fue compensación ni recompensa, sino consecuencia. Ella se había convertido en alguien que sabía quedarse. Augusto se había convertido en alguien que sabía acompañar. Y, aunque el mundo nunca entendiera completamente esa historia, los sentimientos y elecciones hechas allí continuaron moldeando sus vidas discretamente, hasta hoy. Con el tiempo, Elena pasó a entender que algunas historias no necesitan cierres claros para tener sentido. La suya siguió sin hitos públicos, sin fechas importantes ni celebraciones. Lo que existía era la rutina compartida, la confianza construida en los detalles y la certeza de que ya no necesitaba esconderse de sí misma. La mujer que un día fue expuesta al juicio de la ciudad, ahora vivía sin sentirse en deuda con el pasado. No había resentimiento constante, solo una memoria que ya no dolía como antes. Sabía que esa versión más íntegra de sí misma solo fue posible porque aquel día eligió no volver atrás. Augusto, observando la vida seguir de forma sencilla,
también comprendía que no toda reconstrucción es ruidosa. Al lado de Elena, aprendió que permanecer no significa protegerse del sufrimiento, sino aceptarlo como parte de la vida, sin dejar que defina todas las elecciones. El vínculo entre ellos nunca necesitó ser explicado ni validado por otros. Existía en la práctica, en el cuidado diario, en el respeto silencioso. Y así la historia continuó, sin promesas grandiosas, sin garantías eternas, solo con la conciencia de que, en encuentro inesperado, ambos encontraron una forma honesta de seguir viviendo. Elena nunca volvió a aquella iglesia, ni sintió la necesidad de enfrentar a la ciudad que la vio caer. Con el tiempo, entendió que no le debía nada a ese pasado, porque ya había cumplido su papel. Lo que vivió después no borró el dolor, pero mostró que no era el final de la historia. La vida siguió sin espectáculos ni reconocimiento externo, pero con una dignidad silenciosa que jamás imaginó alcanzar. No hubo revancha ni explicaciones tardías, solo continuidad. Y para Elena, continuar fue la mayor forma de reparación que encontró. Augusto permaneció a su lado no como salvador ni como promesa de felicidad eterna, sino como una presencia elegida día tras día. Ambos sabían que lo que los unió nació de la pérdida, pero no se alimentó de ella. El amor que construyeron no necesitó ser nombrado para existir, ni defendido para permanecer. Simplemente acompañó el curso de la vida, discreto y firme. Y así, sin grandes gestos ni finales perfectos, esa historia se cerró de la forma más real posible. Dos personas que después de todo aprendieron a quedarse.